Bienvenidos al podcast Drogas ilícitas y oro en Colombia por Karen Caicedo. Para iniciar, debemos tener claro que el narcotráfico en Colombia tiene un auge en los años 70 con el comercio de la marihuana. Un libro que se llama Los jinetes de la muerte dice que en 1972 se empezó a ver en la prensa algunos señores costeños que eran exóticos y que hacían una ostentación de grandes capitales que según ellos provenían de la venta de una hierba y que solo se fumaba en el festival de Woodstock, es decir, la marihuana. Y aunque la marihuana contó con una comercialización alta en ese tiempo, hoy en día no es igual, sino que se hacen diferentes cultivos para la propia demanda nacional. Para los años 80, el producto empieza a cambiar, pues los cultivos y la comercialización de cocaína empieza a crecer en el país. Los narcotraficantes y los guerrilleros, los diferentes grupos que existían en ese tiempo, empiezan a obtener este dinero para financiar la guerra que tenían con el Estado en el caso de las guerrillas y en caso de los narcotraficantes hacerse dueño de la producción de la cocaína en el país. Esto fue lo que creó o dio inicio a las empresas de los carteles en los años 80 en las ciudades más importantes de Colombia, como fue Cali, Medellín y el Atlántico. Hoy en día, como ya lo mencioné, los carteles de drogas son definidos como empresas que cuentan con infraestructura organizacional, es decir, con autoridades y responsabilidades definidas y que quieren orientarse a ejecutar actividades ilícitas. En los inicios, en Colombia, los más reconocidos carteles han sido el de Cali, el de Medellín y el del norte del Valle. En este caso, el cartel de Medellín fue una de las organizaciones más conocidas en el mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el pionero del tráfico de la cocaína a nivel industrial. Fue conocido como el patrón. Este dirigió el cartel de Medellín desde la década de 1970 hasta la década de 1990. Él intervino en todos los eslabones de producción de la cocaína y asimismo confrontó al Estado en las temáticas de la extraditación de los diferentes narcos de ese momento. Escobar fue querido, odiado, temido por diferentes tipos de personas en Colombia y en el resto del mundo. Sin embargo, este fue político y empresario. ¿Qué cualidades tenía esto? ¿O qué características se le podían dar a estas dos profesiones? Se les podrían dar demasiadas, pero no andaremos en ello. Tendremos que recalcar que este ícono en Colombia, que hasta hoy en día sigue vigente, fue abatido el 2 de diciembre de 1993 por el bloque de búsqueda. Muchos creerían que con el fallecimiento de este gran capo, la situación iba a cambiar en el país. Sin embargo, empezó a haber una lucha entre estos grupos criminales organizados y las guerrillas por tener los territorios en donde mandaban. Y hoy en día el área dedicada al producto de base de cocaína son 230 hectáreas en todo su territorio. Se puede decir que en el norte de Santander, Nariño y Putumayo se concentra el 65% de toda la coca del país, según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito. Comúnmente se dice que Colombia está llena de coca. Sin embargo, según el ministro de Justicia Néstor Osuna, dice que todo el incremento tuvo lugar en el departamento del Putumayo. Entonces, esta generalización de que todo Colombia está inundado de cocaína es una gran mentira, porque podemos ver cuáles son los núcleos en donde se están llevando a cabo los incrementos de cultivo. En el gobierno de Gustavo Petro se ha diseñado una estrategia para que en los próximos 10 años se reduzca al 40% la producción de la cocaína y asimismo apoyar 50.000 de las aproximadas 115.000 familias que viven del cultivo de coca. Sin embargo, con este tipo de estrategias se deja de lado un factor muy importante, que es el oro ilícito. La minería ilegal va de la mano del narcotráfico y de otras actividades en las que participan los grupos armados ilegales. Los grupos armados ilegales y narcotraficantes son los principales impulsores del comercio ilícito del oro en Colombia. El oro ilegal, por ejemplo, se utiliza para lavar ganancias del narcotráfico a través de esquemas de lavado de activos basados en el comercio, así como también a través del financiamiento de operaciones de minerías ilegales. De hecho, muchos funcionarios sugieren que los precursores químicos utilizados en el comercio ilegal del oro, como en el tráfico de drogas, también facilitan la convergencia de estas economías ilícitas.
El atractivo del oro se basa en que el precio internacional del oro subió y el segundo es que es un producto que se presta fácilmente para el lavado del dinero, pues al contrario de la cocaína, el oro es un producto legal y este no se puede rastrear fácilmente. Entonces, en minas que no producían o que producían muy poco, se activaron la extracción gracias a la importación ilegal de lingotes de oro comprados en el mercado internacional con el dinero del narcotráfico para después ser fundidos y reportados como si fuera un producto de la explotación de estas minas y así limpiar el dinero del narcotráfico. Las consecuencias de la explotación ilegal del oro no solamente son en la salud humana ni en el medio ambiente, sino también en la economía, pues en estos lugares se deja de recibir las regalías que por ley les corresponden. Y asimismo la economía del país deja de percibir los ingresos por exportación de este precioso metal, cuyo precio en el mercado se ha elevado en los últimos años según Zapata 2007. Y aunque ya mostramos las partes negativas y que como personas razonables diríamos no se tendría que hacer por tal y tal cuestión, estos grupos encuentran que hay mayor rentabilidad que en la producción y en el procesamiento de la cocaína, pues el impacto de este delito no es tan alto a nivel nacional e internacional como lo genera el tráfico de drogas ilícitas. Debido a las discusiones que están emergiendo intensamente en las atmósferas internacionales sobre los lavados de activos y acusaciones de las comunidades indígenas locales en diferentes lugares, la policía ha empezado a hacer diferentes investigaciones, las cuales les han llevado a descubrir que en el Chocó, en 3 lugares diferentes, se extraen ilegalmente 15 kilos de oro al mes y que esto tiene un valor aproximado en los mercados internacionales de más de $500,000. Sabiendo estas cifras y teniendo en cuenta la importancia vital que tiene la minería ilegal en el sustento del narcotráfico aquí en Colombia, la estrategia debería ir enfocada en el ataque de los lavados de activos y de los mecanismos en cómo lo hacen, pues de esta manera se dejaría sin poder articular de gran manera a estos grupos y el fenómeno que ha causado el narcotráfico en Colombia podría detenerse y empezar a cambiar. Para terminar, les voy a compartir la siguiente cifra. El 50% de los casos de lavados de activos son fuente del narcotráfico. Entonces, Colombia, ¿qué parte de la cadena de este gran negocio debería atacar? ¿O en qué debería enfocarse para empezar a desmantelar este gran negocio que se ha formado en un país que solo busca una oportunidad para avanzar?